presentación, que hayan venido. Tratemos de aprovechar la presencia de Jaime. Yo ya le advertí a él que ustedes son estudiantes muy preguntones, polémicos, entonces también agradecemos la disposición que él tiene para escuchar sus intervenciones. Él nos va a hacer una presentación y al final entonces abrimos el debate para las intervenciones que ustedes tengan. Jaime Valenzuela es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, editor general de la revista Historia, investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, becario del Estado de Chile en beca de posgrado, presidente de la República y profesor de la Universidad de Le Mans, Francia. Es becario postdoctoral de la Fundación Andes, becario de investigación de la John Carter Brown Library y del Gobierno de Canadá, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y la Universidad de California, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y la Universidad de los Andes aquí en Bogotá. Es investigador invitado de la Universidad de Montreal en Canadá y director de Études Associées de la Maison des Sciences de l'Homme de París, integrante y director del Grupo de Estudios de Historia. Él tiene una amplia producción bibliográfica, sería muy largo detallar acá, entonces pues ya sin más preámbulos y teniendo en cuenta el tiempo que hemos esperado, le doy la palabra a Jaime para que nos haga la presentación que nos tiene preparada para hoy, titulada La formación de Chile colonial, una periferia imperial y su frontera meridional. Entonces, bienvenido Jaime y adelante. Gracias Jorge. Bueno, gracias a todos ustedes, encantado de estar acá, de compartir. Primera vez que estoy en Bogotá, había estado solamente en el aeropuerto de pasadita y ahora en enero que perdí el avión y me alojaron a Bianca, gentilmente me alojó en un buen hotel, pero cerca del aeropuerto, pero respiré aire bogotano por lo menos en ese momento. Así que encantado de estar esta semana acá y le agradezco mucho de estar acá. Yo preparé una charla pensando justamente más bien en trazar determinadas ciertas líneas, ciertos ejes generales para explicar cómo se forma este territorio periférico, su poder, su economía, su sociedad, grandes trazos, grandes líneas, pensando justamente en ustedes que no tienen por qué conocer Chile, que está lejos, que es periférico, que no es México ni en Lima, digamos, y por lo tanto se conoce bastante poco. Entonces, mi intención es justamente mostrarles estos trazos, estos grandes trazos, ¿no? Yo creo que si podemos definir algunas líneas generales de lo que va a ser Chile colonial, podemos partir primero por lo que es más o menos obvio, esta realidad objetiva de que Chile está en una periferia del imperio, está en un margen aplastado, digamos, por la cordillera de los Andes contra el Océano Pacífico, al sur del Virreinato del Perú, del cual depende. La gobernación de Chile está siempre mirando a Lima. La verdadera metrópoli de Chile no es Madrid, es Lima en términos de la percepción de la élite, el modelo cultural, la relación económica, la dependencia política y militar. Chile está íntimamente ligado a lo que pasa con el Virreinato del Perú, y el Virreinato del Perú, vamos a ver también, depende mucho de qué es lo que pasa en Chile, y ahí tenemos una primera clave para entender este territorio periférico, pero que no es tan periférico porque es muy, digamos, es geopolíticamente importante para el Perú. La pobreza, Chile es pobre, ya vamos a ver, el oro hay poquito, se agota rápido, es bastante periférico en ese sentido comparado con el Cusco, con la minería de plata de Potosí, con las grandes producciones ganaderas de las pampas argentinas. Chile tiene
digamos, una representación imperial de ser un territorio pobre, pero también una autorrepresentación por parte de la misma sociedad chilena, digamos, y que juega esa pobreza también como una estrategia para dialogar con el imperio, para esquivar impuestos, obtener ciertas prebendas, etc. Eso también es el tema de la pobreza objetiva, pero también estratégica, es parte también, yo diría, de la no sé si hablar de identidad, pero sí de una característica de este territorio. Después ya vamos a volver a eso también, una ruralidad predominante, digamos. La urbanidad, el contexto urbano es algo muy menor, es algo bastante secundario en relación a esa ruralidad predominante y lo que va a marcar también culturalmente, y hasta el día de hoy, el símbolo del nacionalismo chileno, las fiestas patrias, la Semana de la Chilenidad, estos inventos que han surgido ahora con la globalización, que es también volver hacia adentro y reinventarse, digamos, las tradiciones locales, y surgen esta semana, hay una semana de la peruanidad en Perú, en Chile hay una semana de la chilenidad, donde se reinventan, rescatan ciertas tradiciones entre lo culinario, la vestimenta, etc. Una cosa un poquito ridícula a veces, de mi perspectiva, pero que los chilenos lo disfrutan enormemente. Y ahí resurge una ruralidad como telúrica, digamos, que formaría parte de nuestra identidad, el traje campesino, el guaso con su caballo, el baile, y la cueca, que la cueca además es originaria del Perú, pero eso a los chilenos les molesta mucho, digamos, que su baile nacional sea originario peruano, les molesta muchísimo, digamos. Pero hay una ruralidad que marca hasta el día de hoy la identidad, la ideología, pero que en la época marcaba también la realidad material, digamos, de Chile colonial. Yo diría como una quinta, estamos características muy generales y pueden haber más, por supuesto, ¿no? Para mí estas son las que yo identifico como más evidentes. Lo que podríamos denominar como una fagocitación, una digestión de las comunidades indígenas de forma muy temprana, ¿no? Es decir, hay una colonización temprana y una digestión cultural del otro indígena en Chile central, en la parte agrícola, en la parte rural, que es muy temprana y que es muy definitiva, digamos. Hay un sometimiento al mundo indígena muy temprano. Claro, estamos hablando del Valle Central, ya vamos a ver algunos mapas, no del sur mapuche, que va a ser diferente. Y eso pasa por una dilución de los liderazgos indígenas, por una definición muy temprana y de larga duración de una encomienda que no va a ser de tributo, sino que va a ser de servicio personal, por una fragmentación de las comunidades, en la medida en que las comunidades pasan a estar al servicio de los terratenientes, que los desplazan y los distribuyen, reconstruyen pueblos de indios en función de la necesidad de las estancias. Es decir, hay una dilución muy temprana de lo que es identidades locales, ¿no? Dilución no significa desaparición, significa todo lo que es el proceso posterior de hibridación, pero lo que sí es que hay un control colonial, digamos, muy temprano y muy profundo, ¿no? Y los pueblos indios, estos pueblos indios que terminan siendo, como son constructos en función de los intereses de los terratenientes y de las estancias de ganado, los pueblos indios terminan siendo espacios pluriétnicos que no son formados por una comunidad, sino que por indígenas traídos de distintos lugares que son reacomodados como pueblo de indios, entre comillas, en función de la encomienda. Y después, por último, esta guerra de conquista, una guerra de conquista que no termina, como termina normalmente la guerra de conquista a fines del siglo XVI, comienzo del XVII. Es una guerra de conquista que se prolonga en el tiempo, justamente porque hay un territorio en el sur de Chile que es insumiso, que es incontrolado, y que la monarquía se desespera porque no puede, en esta obsesión del imperio español, digamos, del momento, que es la obsesión es controlar todo rincón del territorio y toda persona que habite en él, digamos. Automáticamente todos esos sujetos pasan a ser súbditos, automáticamente, no tienen ni idea de ellos, pero fueron súbditos por obra y gracia de que pasaron ese territorio a la monarquía. Bueno, hay este territorio al sur,
de estos súbditos, entre comillas, que no quieren ser súbditos, que son autónomos y que esa autonomía la mantienen en el tiempo. Ya vamos a ver algunas coyunturas respecto a eso. Entonces, esta guerra de conquista, que ya empieza a ser una guerra de frontera permanente, se prolonga en el tiempo, pero también en la memoria colectiva. Y creo que ese es un elemento además que marca la historiografía chilena también. ¿Ah? Y de hecho marca la historiografía, yo diría, universal en la manera como es conocido Chile. Chile es conocido también por la guerra de Arauco, Alonso Ercilla, y todo lo que se refiere a este mundo bélico. Si uno ve las imágenes de Huamampoma, porque no sé si conocen la crónica de Huamampoma, Huamampoma, entre sus múltiples dibujos, este sujeto híbrido, indomestizo, digamos, que escribe esta crónica y se la manda al rey, él dibuja varios diseños de ciudades. ¿Ah? La mayoría de esas ciudades no las conoció. Son todas, bueno, no nos da tiempo para mostrar, digamos, pero se nota que él conoce muy bien el Cusco porque está lleno de detalle. Lima también debe conocerlo porque la plaza de armas de Lima está muy bien detallada. Pero después se tira con Asunción, con Chuquiabo, con La Paz, bueno, no se llamaba La Paz en la época, ¿no? Pero con Quito, ciudades que él no conoció en persona, que él conoció por oídas, o que él se imaginó que así debían ser esas ciudades. Bueno, cuando dibuja Santiago de Chile, es un cuadrado fortificado, ¿lo conoce usted? Como una ciudad amurallada. Y lo que hay en la plaza, en la otra plaza de la ciudad, hay gente tomada la mano, señoras llevando agua, la horca. Bueno, en la plaza de Santiago de Chile hay una patrulla de soldados armados con arcabuces, disparando con pica y uno tocando el tambor, van en guerra. Entonces la imagen de Santiago, que está bastante lejana de la guerra, es un territorio de guerra. ¿No? Y esa imagen que se proyecta hacia afuera la viven también los sujetos de adentro. Y además la viven porque les conviene vivirla así. Porque justamente es su manera de negociar y de interactuar con el gobierno central. Somos un territorio de guerra, necesitamos que nos ayuden. Además somos pobres. En fin, esa es parte del juego, digamos, que forma parte de la larga duración de la historia colonial de Chile, ¿no? Bueno, esto de pasadita, ustedes ya conocerán de memoria todo esto. La conquista de Chile está ligada a todo lo que es la conquista de esta franja del Océano Pacífico, del mundo andino donde el culmine, digamos, fue el Cusco, y desde el Cusco, bueno, los que se quedaron sin mucha distribución de encomienda o de riqueza, fueron armando empresas, como toda esta empresa de conquista secundaria. Los que se quedaron sin nada van buscando, ¿no? El aventurero, el ala triste, digamos, de la época. No sé si leyeron la novela o vieron la película con Viggo Mortensen. No me acuerdo el actor, Viggo Mortensen, ¿no? Sí. Bueno, los soldados, todos estos conquistadores secundarios son todos unos ala triste, aventureros, que andan buscando, que son violentos, agresivos. La monja Fere, no sé si leyeron la novela de esta mujer que se disfraza soldado y que llega hasta la conquista de Chile y anda peleando con espada y es la manera de hacerse valer también, ¿no? Y por ahí el pillaje, agarrando lo que se pueda para justamente construirse como una persona en ese contexto de escape de una Europa que tiene un excedente y que se está expandiendo y donde tratan de hacerse la América, digamos, entre comillas. Bueno, y entre esas expediciones viene la expedición de Almagro, que ustedes saben que está en tensiones con Pizarro y para evitar un poco esas tensiones, bueno, sale de Cusco, cuenta con informaciones engañosas de todos estos caciques de la zona del Collao, que le dicen que en Chile hay riqueza, que hay oro. Entonces Diego Almagro viene explorando y bueno, justamente pasa por la zona del Titicaca, el lago, y esta zona donde lo acompañan grandes cantidades de indígenas que lo van apoyando. Ustedes saben, acá también, me imagino, en todas partes, la conquista española no se podría haber hecho sin el apoyo de cientos de miles de indígenas entre que estaban obligados y de que iban también para combatir a otros indios enemigos, digamos, ¿no? Mucho de eso pasa acá también. Bueno, a la cruzada de Charcas fue terrible esta cruzada de la cordillera, y ya en la zona de Copiapó se encuentran con una resistencia indígena muy importante, y más al sur se van encontrando cada vez más con resistencia indígena y además no encuentran oro. No encuentran oro, resistencia indígena, se devuelve
a los 2 años se devuelve al Perú con la imagen esta de un territorio que no vale la pena, digamos, ¿no? No hay nada de oro y más encima hay unos indígenas que además no tienen una estructura estatal. Está el concepto de la vedetría, ¿no? Que la utilizan mucho los españoles en la época. Todo esto son vedetrías, es un desorden porque no tienen ciudades, no tienen gobierno estructurado, no tienen estados, entonces son estas vedetrías, desordenados, todo desordenado, ¿no? Y lo que es desordenado es símbolo de la barbarie, la incivilización. Y esto es puro problema chileno. Pero bueno, algunos años después, Pedro de Valdivia decide, pese a que él le habían repartido en toda esta zona también una encomienda indígena muy importante y unas minas de plata de Porco, que en la época se veían muy prometedoras casi tanto como Potosí. Él decide renunciar a eso y apuntar, podemos decir, bueno, más fama que oro, porque él quería hacerse su propia conquista, quedar, digamos, en esa imagen renacentista, de quedar individualista del individualismo renacentista, quedar en la historia, quedar como un sujeto de fama que conquistó un territorio, y decide hacer esta ruta que también es con informantes indígenas y que va siguiendo, claro, que hay un desierto terrible, el desierto de Atacama, pero él va siguiendo las fuentes de agua que le van informando los indígenas hasta llegar al valle del río Mapocho, río Maipo, río Mapocho, donde funda esta ciudad de Santiago Nuevo Extremo. Ustedes saben que la conquista americana es una conquista esencialmente urbana. La ciudad, no digo esencialmente, pero uno de sus pilares centrales, diríamos, es la fundación de ciudades, porque es un símbolo de civilización, es la manera también de reproducir un hábitat, un escenario que es considerado el escenario válido para una civilización cristiana, en todo ese imaginario medieval, donde está la contraposición entre el burgo y lo que está fuera del burgo. Dentro de la ciudad habita Dios, está la iglesia, están las maneras correctas de ser, de vivir, de relacionarse con el mundo. Fuera de la ciudad está la naturaleza, la barbarie, habitan las brujas, los gnomos, seres extraños, el demonio, digamos, ¿no? Entonces la naturaleza, la civilización, barbarie, ciudad, hay una contraposición ahí muy interesante. A mí me tocó cuando hice mi doctorado en Francia, me tocó estar yo hice 2 semestres con Jacques Le Goff y su seminario de historia medieval, que yo lo tomé de voluntario porque bueno, está con Jacques Le Goff, ¿no? Y fue sobre ciudad, justamente trató todo esto, entonces me quedó marcado toda esa relación ciudad y campo en relación a civilización y barbarie, y es un poco lo que se hace acá también, digamos, la fundación de las ciudades apunta a establecer hábitats reconocibles como europeos. Por eso los territorios se fundan como Nueva Extremadura, Nueva Granada, es como intentar también traer lo que se conoce, lo propio de allá a este territorio donde habitan el demonio, la barbarie, estos indígenas que son infantilizados, son engañados por el demonio y que son también desvalorizados, son sujetos como mano de obra, más bien, ¿no? Bueno, de Santiago se funda en esa misma lógica, con una mirada política también, ciudades equidistantes de Lima, La Serena, hacia el norte, y hacia el sur equidistante también, Concepción. Concepción justamente en un territorio donde empieza a ser complicado, un territorio que está lleno de indígenas y que se empiezan a establecer encomiendas, que al sur del río Biobío, todo ese territorio que después va a ser el territorio hostil, territorio de la Araucanía, y se fundan ahí varias ciudades y fuertes, ciudades entre comillas, yo llamaban ciudades, de haber sido unos villorros, 4 casitas con una empalizada, digamos, igual que los fuertes, pero implicaban por lo menos un referente simbólico para ellos, ¿no? Y a partir de eso empezaron a repartirse los indígenas como encomienda. Y al otro lado de los Andes, esta zona también de Cuyo, que era parte de la jurisdicción de Chile, también se fundan ciudades, ¿no? Pero claro, prontamente viene una primera resistencia que fue comandada por un palafrenero, un ayudante de Pedro de Valdivia del Conquistador, es decir, un sujeto que transita entre los dos mundos, es un sujeto mapuche, pero que ha aprendido todas las técnicas porque ha visto a los españoles, acompañado al conquistador, le sirve, le cuida su
caballo y sabe las técnicas guerreras, sabe las debilidades del invasor, y por lo tanto él lleva a cabo este alzamiento en Tucapel. Fíjense, ahí está Concepción, ahí está Santiago, ahí está el río Biobío, que va a ser el río, la gran frontera histórica, y este alzamiento se produce acá, en el fuerte de Tucapel, uno de los fuertes fundados en este proceso de protourbanización hacia ese sur indígena, y un alzamiento que crece y que llega a acercarse hacia la zona central de Chile, ¿no? Finalmente detenido algunos años después, una derrota de Lautaro ahí en esta zona de Peteroa. Se controla todo el mundo indígena, se terminan de repartir los indígenas en encomienda, empieza la gran epidemia, empieza toda la desnaturalización y fragmentación de las comunidades indígenas, porque se dan cuenta los españoles que es importante disgregarlos para digamos, evitar nuevos alzamientos. Y así transcurre el tiempo entre los años 60, digamos, y fines del siglo XVI, donde se produce, donde hay también una continuación de algunas fundaciones, pero entre ellos el repoblamiento de la ciudad de Concepción, que había sido asolada por este alzamiento. Pero se fundan, yo diría, ciudades estratégicamente pensando en este alzamiento que pasó y que se podría repetir. Se funda Cañete en la costa. Aquí hay una cordillera que se llama Cordillera de Nahuelbuta. Esta zona de los llanos de Arauco es una zona muy compleja, con mucho bosque, mucho pantano, de muy difícil control. Entonces los españoles más bien piensan en reforzar la vía de la costa, para comunicarse con Concepción. Osorno, que está también tierra adentro, en el interior, pero cercana a la costa. Y después la isla de Chiloé. La isla de Chiloé es una isla habitada por indígenas en principio pacíficos y que son utilizados también repartidos como encomienda, y muchos de ellos son trasladados también para trabajar en esta zona al otro lado del canal de Chacao, que se llama esto, que separa la isla, una gran isla, de esa parte sur de Chile. Pero además se funda otra ciudad más al norte, Chillán. Y la fundación de Chillán, en la trastienda de Concepción, la trastienda de esta zona de tensión fronteriza, refleja justamente el nuevo paradigma defensivo. Hay una perspectiva española que ya piensa no solamente en avanzar, sino que también piensa en que es necesario resguardarse, es necesario tener una mirada hacia atrás, hacia las espaldas de lo que va a ser, de lo que es Chile central, y pensando en la capital política. Y esa mirada no era errada, en la medida en que en 1598, a fines del siglo XVI, se produce la segunda resistencia, que yo diría fue la resistencia más potente. Yo diría que fue el hecho que marca en muchos aspectos la historia colonial de Chile. Curalaba inicia un alzamiento generalizado que va a implicar la recuperación de todo este territorio por parte de los indígenas, el cautiverio de muchos españoles, de muchas españolas, que es otra historia también muy interesante, que da origen a toda una población mestiza, al usufructo simbólico de la mujer española por parte de los caciques mapuches, al intercambio de españoles por mapuches capturados. Hay todo un rol ahí que juegan los mercenarios en esta lógica que venía del cautiverio también de cristianos entre los musulmanes, y que ha aplicado también esta frontera con los mapuches. Hay todo el desarrollo de una lógica de traductores para negociar justamente la recuperación de estos cautivos. Muchos de estos cautivos, sobre todo cautivas que no quieren volver al mundo español y que escandalizan justamente a las autoridades. ¿Y por qué no quieren volver? Bueno, por varias cosas. Uno, porque muchos fueron capturados en este alzamiento siendo niños y los van a recuperar 10 o 15 años después, cuando ya son mapuches. O sea, han sido criados en una cultura indígena, pero para la autoridad española son españoles, son cristianos, pero ellos apenas saben persignarse, si es con suerte, apenas hablan español, con suerte. Las mujeres, o sea, la adolescente, la niña, se han convertido en mujeres de los caciques que tienen hijos mestizos, lo cual es un escándalo para el mundo español. Entonces, y esas mujeres, ¿por qué no quieren volver? Uno, por todo el estigma que implica ir con hijos mestizos o dejar sus hijos en las comunidades y volver al mundo, a un mundo además donde la mujer está en segundo o tercer plano.
cuando en el contexto mapuche ellas son las esposas primeras de los caciques, que es una poligamia, pero ellas siempre están en un rol importante dentro del esquema familiar del cacique, porque es una cautiva importante, una cautiva española blanca. Entonces, hay un fenómeno ahí muy interesante que está empezando a ser estudiado, que tiene que ver con este alzamiento, que es un alzamiento, insisto, que tiene múltiples aristas y que es un alzamiento mayor, que cambia radicalmente los objetivos de la política española en Chile, porque estos territorios ya van a mantenerse en autonomía por mucho tiempo. Además, un alzamiento que llega hasta el río Maule, que es considerado ya cruzar este río Maule y ya acercarse mucho a Santiago. Y eso es acercarse justamente al hábitat castellano, a la capital política, ¿no? Si llegaran a invadir, a destruir Santiago, como recuperar todo el espacio de Chile para el mundo indígena. Es algo bueno, y además en Curalaba muere otro gobernador. Ya había muerto en Tucapel un gobernador, Pedro de Olivia, conquistador a mano de indígenas. Aquí muere otro gobernador, que además es sobrino de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. O sea, el rol simbólico es muy potente. Los indígenas mapuches matan a un gobernador que además es sobrino del fundador de los jesuitas. Él lograba controlar este alzamiento, pero finalmente lo que se establece es una frontera. Una frontera en el río Biobío, la establece el Imperio Español, define esa frontera, y define esa frontera además estableciendo varias cosas. Primero, que ya no va a recurrir a los encomenderos para la guerra de conquista, ahora va a haber un ejército permanente, por eso a Chile se le llamará el Flandes indiano, pensando en las guerras de Flandes. Va a instalar una serie de fuertes que rodean este río por el norte y por el sur. Allí se va a establecer un ejército de 2.000 hombres que fluctúa entre 1.700 y 2.100 más o menos. Y esos soldados van a estar dedicados a la guerra y van a ser pagados con sueldo, cuando llega por supuesto, desde un dinero que viene desde Lima. El real situado porque se sitúa en Lima y de ahí extraído, es un dinero fresco que llega a este territorio pobre. Ya vamos a ver el rol que cumple eso en la economía local, ¿no? Pero esto cambia radicalmente y es un cambio también a nivel imperial, digamos, porque esta es una de las pocas zonas donde justamente el Imperio Español reconoce que es un territorio frente al cual hay que mantener una guerra, pero esa guerra es muy difícil de ganar. Y cada gobernador que llega dice, sí, ahora conmigo se va a acabar la guerra, etc. Pero finalmente se mantiene esto en forma permanente. Se mantiene en forma permanente por varias razones que vamos a ir viendo enseguida, ¿no? La importancia de Chile es una importancia, digamos, uno puede decir, ¿por qué Chile, más encima que es pobre, que no aporta tan oro al imperio, más encima le está haciendo gastar mucho dinero para mantener 2.000 hombres en esa frontera con unos indios que además generan puros problemas, que no están aportando nada? Los terratenientes tampoco, es una economía bastante estancada, digamos, con muy poca demanda externa. Bueno, ¿por qué la monarquía decide invertir, decide mantener y decide mandar incluso como gobernador de Chile a militares profesionales de alta graduación que han combatido en la guerra de Flandes justamente y llevándolos a este lugar? Bueno, básicamente porque Chile es importante en términos geopolíticos. Es importante en términos geopolíticos porque durante el siglo XVII empieza toda la actividad de piratas y corsarios holandeses e ingleses que vienen por el Atlántico, cruzan por el estrecho de Magallanes, siguen por la corriente de Humboldt, que los lleva rapidito hacia el norte, y en Chile a veces atacan un poco para obtener algo de comida, de agua, pero lo que les importa es el Callao, porque por el Callao y Arica sale toda la plata de Potosí, que se va hacia el norte para ir hacia España. A los piratas, a los corsarios les interesa la plata que sale por la plata de Potosí, que sale por arriba de la costa. Entonces, como la navegación por la época es muy pegada a la costa, es muy importante entonces tratar para la monarquía recuperar esas tierras, sobre todo la línea costera. Y por eso el puerto de Valdivia, que está bien al sur, ahí está la isla de Chiloé. El puerto de Valdivia, porque el puerto de Valdivia los barcos necesariamente tienen que pasar muy pegados a la costa.
y ahí se instalan cañones, etcétera, para resguardar. Incluso hay intentos por poblar los márgenes del estrecho de Magallanes, pero eso sí que es muy al sur, la gente que se quedó ahí se murió de hambre, algunos fueron rescatados después de muchos años, fue muy complicado, al final no se logró, que eso hubiera sido lo ideal, generar una serie de fuertes en el mismo estrecho, digamos, ¿no? Pero es muy inhóspito, es muy al sur. Bueno, tan importante es geopolíticamente que este mapa es un mapa italiano. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero está todo en italiano. Es un mapa italiano, no español, con un detalle muy claro de los lugares costeros, un típico mapa con esa topografía medieval, o sea, un pensamiento medieval donde importaba la costa, los puertos, la orografía, y el interior se hacían dibujitos, digamos, ¿no? De personajes, cordillera general, lo que importaba era la costa. Bueno, este es un mapa italiano que además está circulando en 1602, una fecha posterior a ese gran alzamiento. Entonces, eso refleja justamente que Chile está en la mira de otros lugares europeos, de otras potencias enemigas de España, y por eso para España también es importante, insisto, no por Chile, sino que por el Perú. Bueno, el tema de la guerra, ¿no? El real situado es fundamental. ¿Por qué? Porque el real situado inyecta una masa de dinero fresco todos los años, cada 2 años, cada 3 años, depende, a este territorio bastante deprimido en términos de su economía. Es un dinero, por lo tanto, que va a ser fundamental para el funcionamiento de la economía local. Y por eso la guerra termina siendo un espacio de vida permanente de la colonia chilena. Y nadie quiere terminarla, salvo la corona. ¿Por qué? Porque los terratenientes de Chile Central se lucran, los mercaderes también, con esta plata que llega fresca desde Lima y que va pasando de mano en mano y va dejando un poco esta plata en manos de los propietarios y los productores. ¿Por qué? Porque a esa soldadesca hay que alimentarla. Entonces, los terratenientes de Chile Central, agrupados en el Cabildo de Santiago, se distribuyen las cuotas de vaca para alimentar ese ejército. Y por supuesto se las venden con sobreprecio al Estado. Entonces una buena porción de esa plata que se queda primero en los aviadores y los dueños de barcos que son de Perú, se quedan con una parte para cobrar el flete. Después una buena parte, digamos, se queda en los propietarios terratenientes de la comarca de Santiago, que mandan vacas de sobreprecio para alimentar a los soldados. Después se va quedando en otros mercaderes que trafican con telas, con distintos artefactos para vestir, para vestir, digamos, y procurar cierto elemento a esos mismos soldados. Entonces al soldado, ¿qué le llega al final? Le llega un poquito de plata, de dinero, y el resto, un par de vacas para su alimentación del año, no sé, y objetos, digamos, unos ponchos, zapatos, botas, pero muy caros, porque todo se ha ido vendiendo en el camino de Chile Central. Por lo tanto, a todos esos terratenientes, a todas las personas no les conviene que pierda la guerra, porque si gana la guerra, si el imperio gana la guerra, se acaba el real situado. Y se acaban los soldados que consumen vaca, que consumen todo eso. La guerra es funcional entonces a la economía de Chile Central. La guerra es funcional también a los soldados que les llega esta paga tan ínfima, tarde mal y nunca. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, ¿de dónde saco dinero? Traficando indios. Entonces, la guerra de Arauco rápidamente deja de ser esa guerra de grandes ejércitos que cuando baja la lluvia en la temporada de verano salen con el gobernador, con tambores y con las picas y los arcabuces a combatir, y se transforma en una suerte de guerra de guerrilla. Concepto tristemente famoso acá, en fin. Pero la guerra podríamos llamar de guerrilla entre comillas, digamos, ¿no? Es decir, la guerra maloquera que se llama. La maloca es que desde un fuerte se ordena un grupo de soldados que van al mando de un oficial secundario con un grupo de indios aliados que viven en los alrededores, que lucran también de ese pillaje, e invaden una comunidad de indios enemigos, pero a veces incluso de indios amigos, pero enemigos de los otros. Y capturan todo lo que se pueda. Roban, saquean, capturan indios, mujeres, niños, y después se traslada todo hasta el fuerte y de ahí se distribuye, se vende. ¿Por qué? Porque justamente ya vamos a ver cómo en la medida en que esta guerra se consolida,
y que es configurada ideológicamente como una guerra justa, como una guerra contra el bárbaro, rebelde, un súbdito que se rebela en forma permanente, no solamente contra el rey, sino que contra la religión. Bueno, finalmente, todas las presiones de la élite terrateniente chilena y de las élites militares chilenas hacen que el rey autorice la esclavitud legal. Y los indios de Chile van a ser esclavizados legalmente durante la mayor parte del siglo XVII. Y por lo tanto, esos indios capturados por los soldados pueden ser legalmente tratados como esclavos y vendidos. Y los soldados entonces se los compran muy barato a los indios amigos que los han capturado. Ellos se los venden a los oficiales se los llevan a Concepción y de Concepción, digamos, se los venden a los terratenientes de Chile Central. Y ahí van obteniendo cierto dinero, van recuperando parte de ese real situado, digamos, que ha quedado en Chile Central. Entonces se fijan cómo la guerra, en el fondo, estructura la economía, pero también estructura la sociedad y la política. La guerra empieza a forma parte de la dinámica colonial de Chile. Y es uno de sus pilares fundamentales. Y nadie quiere, como digo, que esa guerra termine, salvo la corona y eventualmente el gobernador, aunque en el fondo en el siglo XVII, a medida que transcurre el siglo y se consolida la esclavitud indígena, hay gobernadores que llegan a triplicar su sueldo gracias al tráfico de indios mapuches. Indios mapuches que no solamente se trafican a Chile Central, van hacia el norte de Chile y muchos van hacia Lima incluso. Se trafican por barco a Lima para el servicio doméstico. El oro fue muy poquito, rápidamente decayó, imagínense en estos poquitos años, bajó de una producción de 2.000 kilos a 500 kilos, de todo Chile se producía eso, nada. Había un lavadero más o menos importante en esta zona cerca de Santiago, en la costa de Santiago, pero el resto de lavaderos estaban todos en la zona mapuche, en la zona que después se alzó. Y que antes del alzamiento también era una zona complicada porque justamente había una tensión ambiente muy potente, era un mundo indígena que realmente costaba para dominar, bueno, y que se demostró después justamente con este gran alzamiento. Por lo tanto, el oro no se puede considerar como sustento y pues de ahí la imagen de pobreza también, en la medida en que lo que se consideraba riqueza en la época, en esta transición del mercantilismo al capitalismo, por lo menos americano, es la acumulación de metales preciosos y básicamente el oro. El oro es lo que genera riqueza y sobre todo al lado de los grandes imperios, de los grandes centros de hallazgo de oro en la época de la conquista, Chile no solamente no se encontraron nada, las culturas indígenas no tenían nada de oro digamos, en su vestimenta, sus decoraciones, no habían ciudades, etcétera, sino que además donde se encontraron lavaderos finalmente producían muy poco y terminaron siendo recuperados por los indígenas, digamos. Entonces se produce este cambio estructural en la orientación económica hacia la tierra que termina siendo el corazón económico y social de Chile, justamente en la medida en que se consolida esta frontera del río Biobío, es el mundo rural con estancias como grandes extensiones agropecuarias, que eso va a ser el soporte social, económico y político de la élite chilena, ¿no? Y de ahí viene todo este tema también de la ruralización endémica, como parte, como vimos en la primera imagen, como uno de los ejes identitarios, diríamos, de Chile colonial, esta ruralización fundamental, que va acompañada también de una ausencia, entre comillas, del Estado, puesto que más allá de estas tres ciudades, Santiago, Concepción, La Serena, las tres ciudades que son en realidad aldeas, podríamos decir, en términos de dimensión urbana, más allá de estas tres ciudades, en los campos, en el mundo rural, no hay presencia del Estado. El Estado se hace presente en la medida que está el terrateniente aplicando acciones de justicia o normando o facilitando la catequización de las poblaciones indígenas que allí habitan. Por lo tanto, está el tema muy fuerte de las autonomías regionales. Las autonomías regionales y la aceptancia ganadera como los modelos de la verdadera organización política en Chile colonial. Y esto además en un contexto de una economía con muy poca demanda externa y con exportaciones que son básicamente de productos pecuarios, pero además en pocas cantidades. Si ustedes se fijan, de lo que sale de Chile Central, de metal es más bien algo de cobre, pero básicamente charqui, que es carne seca salada, digamos, que se exporta por mar para ir hacia Potosí a alimentar
a los indígenas que trabajan en las minas, lo mismo que las recuas de mula, para todo el tráfico, digamos, por los Andes andín, peruano y alto peruano. Se exporta cebo, la grasa animal para fabricar velas, la iluminación, etc. Cuero cordobano para fabricar zapatos. Y las mejores carnes se salan y se transforman en charquis, a carne seca, que se mantiene en el tiempo. Y el resto es... y eso es todo, digamos, ¿no? Es una producción pecuaria casi monoproductora, con una excesiva oferta de ganado. Hay mucho ganado. De hecho, la gente puede matar la vaca de alguien, comerse lo que quiera, el resto lo quema para que no se pudra, pero sí existe la norma consuetudinaria de que uno tiene que sacar el cuero, dejar el cuero, y eso dejárselo al propietario. Pero el resto uno puede comerse las vacas que quiera. No hay cerco, no hay nada. Bueno, el cerco es un invento más del siglo XIX, ¿no? Entonces es una economía bastante estancada, con muy poca demanda externa, pero al mismo tiempo con esta llegada de dinero fresco de afuera, que si no fuera por eso, digamos, la cosa sería mucho más complicada. Si ustedes se fijan en estos gráficos, para la región de Santiago, es decir, la ciudad y su comarca, no se ven muy bien las fechas, pero este es 1693. Es decir, durante casi todo el siglo XVII, la producción de minerales, la minería es casi ínfima en porcentaje, durante toda la época colonial, diríamos. Y lo que prima durante casi todo el siglo XVII es lo pecuario, el color moradito, los subproductos ganaderos. Lo agrícola es muy menor, es muy marginal. Es acá donde se produce el cambio a fines del siglo XVII, porque a fines del siglo XVII hay un gran terremoto en Lima que destruye los canales de regadío y que además trae como consecuencia una serie de pestes al trigo, y Lima se queda sin trigo, por lo tanto no hay cómo alimentar a las masas indígenas y etc. ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos trigo? Bueno, recurrimos a donde tenemos el control. Los armadores de barcos, los mercaderes limeños tienen el control del comercio con Chile. La corriente de Humboldt trae los barcos rápido para acá. En Chile hay grandes extensiones de tierra usadas con un ganado, con una ganadería extensiva, y tierras muy ricas que están justamente en la zona norte de Santiago, en la zona de Aconcagua, bueno, y ahí se empieza a producir trigo. Y la élite chilena ve ahí una fuente de enriquecimiento muy potente. Y desde el fin del siglo de 1690 empieza un take-off, digamos, de una economía triguera que va reemplazando poco a poco a la estancia ganadera por la hacienda triguera en la zona de la comarca santiaguina. Y de hecho, para mediados del siglo XVIII, la agricultura en la zona de Santiago, la agricultura triguera supera en proporción a las exportaciones ganaderas. Pero, si ustedes ven este gráfico, en realidad lo ganadero desciende muy poco. Es lo triguero que se dispara, pero lo ganadero no baja en la misma proporción. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que hay una acumulación de riqueza doble en esa élite. Es una élite que no deja de ser ganadera, que podemos ver que las proporciones cambian, pero que en los hechos mantiene la producción ganadera y al mismo tiempo alimenta su enriquecimiento con producción triguera. Eso podríamos definir a grandes rasgos los ejes económicos de este siglo XVII chileno. No sé, Jorge, ¿cuánto rato tenemos? Unos 10-15 minutos. Ya, bueno, voy a tratar. Bueno, toda esta explotación no sería posible sin una mano de obra masiva, de personas numerosas y controlada, además, dominada en el Valle Central. Y ahí está la encomienda que es, sabemos lo que es la encomienda, no voy a repetir, pero una encomienda que rápidamente se convierte en una encomienda de servicio personal, donde el tributo no se respeta, sino que hay un trabajo directo para el encomendero, y donde la residencia tampoco se respeta, y rápidamente son trasladados y distribuidos en función de los intereses del encomendero en relación a sus propiedades, donde están sus estancias, ¿no? Y distintas leyes que son, y tasas, digamos, que están destinadas a aplicar las normas de la corona para que sea una encomienda de tributo, se respete el pago a los indígenas, que tengan libertad
para vivir donde ellos quieran, en un lugar alejado del lugar de trabajo, etc. Nada de eso se respeta, como se puede ver ahí en las tasas que rápidamente se dictan a los 2 o 3 años. Se vuelve a la situación anterior porque la presión de los encomenderos en tierra de guerra, que se puede perder, señor rey, todo esto puede hacernos perder este territorio, sería un desastre, imagínense lo que va a pasar. Y el rey todo el tiempo diciendo, sí tienen razón, lo eximo de este pago de impuestos, realmente volvemos a esta encomienda de servicio personal, porque si no, los españoles que vienen allí no se pueden sustentar, porque realmente la pobreza y la hostilidad indígena es tal que, etc. Entonces, hay un manejo estratégico por parte de esa élite, de sus procuradores que manda el Cabildo a España para convencer al rey y al propio virrey de que aquí es una zona que en cualquier momento se puede perder. Y ojo, y los holandeses, los ingleses están en contacto con los mapuches. Se ha visto que están casi instalando, tenemos observadores que nos han anunciado que están instalando un comptoir, digamos, como dicen los franceses, ahí una zona de negociación, un asentamiento inglés, se ha visto. Claro, hay visos de realidad, en fin, hay algunas cositas, señales que podrían decirnos que sí hay algo de eso, pero lo magnifican justamente para decir, y para que el rey y el virrey digan si efectivamente tenemos que seguir mandándole plata, más soldados, eximirlos de impuestos, etcétera, y darles todo lo que quieran porque es un territorio que es importante, porque los ingleses están ahí. Imagínense instalar los ingleses al lado del Callao, ¿no? En toda esta zona. Bueno, entonces todo esto hace que haya una posesión, de hecho, de una mano de obra gratuita, digamos, cuasi esclava. Y está esto que podemos discutirlo después, este imaginario podríamos llamar neofeudal, yo le he puesto comillas, podemos discutirlo, pero esta idea de que este propietario, terrateniente, encomendero, en el fondo, en un contexto de ausencia del Estado, etcétera, alimenta un imaginario que es un imaginario de un señor, no llamémosle feudal, pero un señor, una persona que puede más o menos hacer y deshacer, porque el Estado en el fondo depende de él también. No voy a profundizar esto porque el tiempo se me acaba, pero ya lo he mencionado, la relación de la guerra con la mano de obra, en la medida en que las epidemias, el crecimiento vegetativo negativo de la población indígena del Valle Central, de los indios de la encomienda, van disminuyendo. Es un clásico también de muchas partes de América. Los pueblos de indios que en 1614 eran 48 pequeños pueblos de indios, en 1710 el obispo dice que ya casi no hay pueblos de indios. Entonces hay una escasez de mano de obra, digamos, constante a medida que avanza el siglo XVII, y esa escasez de mano de obra se une a una representación del mapuche del sur como un sujeto bárbaro, incivilizable, no solamente incivilizado, sino que incivilizable, imposible de ser domesticado y de ser llevado a la verdadera fe. Eso se une a la ambición y la necesidad de los soldados, de los indios amigos, que les interesaba este tráfico de indios, y todo eso hace que justamente se encuentre en esta esclavitud de los indios la respuesta a esa escasez de mano de obra y la respuesta a todas estas ambiciones, necesidades, etc. Indios que ideológicamente son calificados de bárbaros e incivilizables pueden ser esclavizables, y además son rebeldes, y además la esclavización ayuda a combatir justamente su rebeldía. Son trasladados para que trabajen para los españoles, etc. ¿no? Al lado está esta esclavitud negra, yo la he puesto en letras más pequeñitas porque es cierto que hay una importación un poco más masiva de 1620, pero no es una importación de esclavos que se pueda comparar a otras partes de América. La mayoría se concentra en Santiago, en el servicio doméstico y en las estancias como capataces o administradores. No hay en Chile una economía de plantación, una economía, ya hemos visto, ganadera o triguera que requiere mano de obra en distintos momentos, pero no en gran cantidad. Y por lo tanto Chile es una sociedad que no es esclavista, es una sociedad de esclavitud, podríamos decir, que es diferente, pensando en la presencia de mano de obra esclava negra, pero sobre todo esta mano de obra esclava indígena durante el siglo XVII. Tenemos esta guerra real que se mantiene en el XVII con un alzamiento a mediados del siglo XVII muy potente, muy fuerte, que retoma, digamos, el gran alzamiento Curalaba, los grandes temores
de la élite del Valle Central, porque llega nuevamente el alzamiento hasta el río Maule, que es como una frontera imaginaria, una frontera ideológica también, ¿ah? Para la civilización española, en términos culturales. Y eso alimenta también la perspectiva de que hay que mantener la esclavitud, el real situado, el ejército. Es decir, los alzamientos indígenas son destructivos, pero al mismo tiempo son funcionales a mantener los ejes centrales que sostienen a este Chile colonial, ¿no? Que es la guerra y todo lo que conlleva la guerra. Salvo los grandes alzamientos, hay un estancamiento de la guerra regular efectiva, pero hay una permanencia endémica de la amenaza mapuche. Y en las representaciones colectivas y en esta guerra de Maloca, ¿no? Esta guerra maloquera, que es básicamente una guerra de racias esclavistas y de pillaje. La guerra se mantiene en contexto real situado, es algo fundamental, como he dicho, pero además, bueno, y en la estructura política, Chile siendo un contexto, un espacio tan periférico, pero geopolíticamente importante, desde muy temprano se constituye políticamente como una capitanía general, es decir, como un espacio administrativo que en lo militar es relativamente autónomo de los propios virreinatos, que depende directamente de los consejos de guerra en España, al igual que Cuba, Guatemala, Venezuela y Filipinas. Chile también tiene una sede de Real Audiencia que está reservado a los lugares más importantes, a la sede del virreinato, no a ese territorio pobre y periférico con una ciudad de Santiago que apenas tiene 10 cuadras de diámetro, es una ciudad pequeñita, que uno sale las 10 cuadras y está el campo. Bueno, esa ciudad pequeñita tiene sede de un tribunal de Real Audiencia. Por lo tanto, Chile es también autónomo en términos de la administración de justicia, que es el atributo fundamental del monarca. Y está este mito fundacional del imaginario nobiliario de la élite chilena. La guerra, la participación en la guerra, pero sobre todo la construcción del mito o la realidad de los antepasados que fueron parte de esa guerra. ¿Sí? ¿En qué medida la guerra se constituye también un sustento ideológico para la concreción de un imaginario de la élite, de una élite benemérita, de una élite que tiene que ser privilegiada porque estamos en un territorio de guerra y que los antepasados combatieron y poblaron este territorio de guerra? Y está el imaginario también de esta idea de la nobleza de espada, en fin, ¿ah? Que es mucho más considerada, digamos, que otro tipo de nobleza. Ya voy a terminar con esto, que es justamente la mirada hacia esa aristocracia, ¿no? Una aristocracia periférica, una aristocracia donde no hay títulos de nobleza, una aristocracia esencialmente arribista, de personas modestas, de campesinos, de alatristes, que han llegado buscando una mejor vida, buscando lo mejor que se les puede ofrecer en este territorio marginal, sin oro, pero con mucha pretensión, con pretensiones de convertirse justamente en una élite local. Y justamente donde su sustento lo encuentran en estas mercedes de tierra, en esta ausencia del Estado, en este control de los cuerpos a partir de la esclavitud indígena, pero también de esta encomienda de servicio personal bastante, digamos, fuera de control del Estado, y una encomienda, por lo tanto, que está muy más cercana a la esclavitud que una encomienda de tributo. Por lo tanto, el control de los cuerpos indígenas forma parte también de esta construcción o la recuperación del imaginario del señorío, del vasallo, y de estos grandes feudos con los vasallos trabajando para el señor. Yo sé que es una hipótesis muy criticable, la dejo ahí, rebotando, digamos, ya la podremos discutir. Y eso se une, y todo esto constituye, digamos, unos soportes identitarios locales de estas élites chilenas que creo que son bastante característicos de este sistema de poder local, digamos, ¿no? Que se une también a una ausencia de nobleza indígena como existía en los grandes imperios azteca o inca, que incluso llevó a españoles a casarse, a establecer relaciones matrimoniales y familiares con mujeres de la nobleza prehispánica. Una lejanía de Chile de los centros del poder monárquico y una débil o inexistente presencia de asentamiento urbano, al menos hasta mediados del siglo XVIII. Este origen bélico que uno lo encuentra en todo, no solamente en las relaciones de mérito y servicio de los conquistadores y sus primeros descendientes,
sino que a lo largo de los testamentos de todo el siglo XVII hasta entrado el XVIII, uno encuentra en todos los descendientes esta recuperación de una memoria mítica del primer fundador, en esta invención de la tradición, diría Hobsbawm, ¿no? En esta invención de una genealogía que desecha toda esa pobreza campesina o todo lo turbio que pueda rodear al fundador del linaje y lo consolida como un pilar muy cristiano, muy dado a combatir por el rey, etcétera, ¿no? Que estuvo siempre ahí, que estuvo siempre presente en primera línea, etcétera, ¿no? Porque son los elementos que fundan justamente ese pilar inicial sobre la base de la cual los descendientes de cuarta, quinta generación siguen demandando determinados privilegios o considerándose privilegiados en relación a otros. Eso sería, pues. Muchas gracias. Entonces espero que tengan muchas inquietudes y que podamos dialogar un rato aprovechando su presencia. El historiador James Lockhart, en un trabajo ya muy viejo sobre América en la Edad Moderna, señala que el nuevo reino de Granada para él es muy interesante porque en un espacio muy pequeño se dieron situaciones muy similares a las de México, a las de Perú e incluso a zonas periféricas como Chile. Entonces creo que esto es muy ilustrativo también para nosotros porque nosotros tenemos acá una diversidad de situaciones dentro de las cuales podemos encontrar situaciones similares a la guerra permanente de frontera que se vivía en el caso de Chile. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos el caso de los indígenas guajiros o guayú del norte de Colombia, en el Caribe, donde la situación fue muy similar en el sentido de que nunca se pudieron someter y estaban en un sector del Caribe que era estratégico para la corona española, con el temor constante de una invasión inglesa, holandesa o francesa, que ayudó también a mantener esa guerra constante en ese caso. Entonces, pues me parece muy ilustrativo eso. Otra relación que yo puedo encontrar, pero ya es una relación un poco literaria, entre la situación de Chile y la del nuevo reino de Granada, es que el texto de la Araucana, de Alonso de Ercilla, se convirtió en un referente de la, digamos, de la literatura épica de la época, que llevó incluso a uno de nuestros cronistas, Juan de Castellanos, beneficiado de Tunja, a tratar de imitar, de hacer un poema épico, tomando como modelo la Araucana a finales del siglo XVI, y se mandó a hacer el poema más largo hasta el momento conocido en la lengua castellana, que tiene cerca de 300.000 versos. Se llama Las Elegías de Varones Ilustres de Indias. Es un texto desde ese punto de vista maravilloso, pero toma como modelo a la Araucana de Alonso de Ercilla. Entonces ahí también tenemos algunos vínculos con Chile. Entonces, bueno, eso era un comentario, pero tengo una pregunta concreta como para empezar una discusión y espero que los muchachos también tengan muchas cosas. Usted nos señala que la situación fronteriza de Chile y la guerra que se vivió allá se convirtió en algo, la guerra se convirtió en un estilo de vida al punto que casi a nadie le convenía que esa guerra terminara, entonces la guerra se prolongó desde el punto de vista español. Ahora, quisiera ver si existe la posibilidad de una mirada desde el punto de vista indígena. Me refiero a si no podríamos pensar o aventurar la hipótesis también de que para las sociedades en plural de los mapuche, había también cierto interés de mantener esa guerra. No sé si han explorado por ese lado. Me refiero, por ejemplo, a que tal vez dentro de las jerarquías de mapuche o dentro de su forma de vida, la guerra también llegó a convertirse en algo necesario para mantener su sociedad. Entonces podríamos verlo desde ambas, que la guerra finalmente terminó siendo funcional no solo para la sociedad colonial hispánica, sino también para la sociedad indígena que estaba enfrentado a esa sociedad, y para ninguno de los dos bandos era deseable terminar la guerra en último caso, ¿no?
sé si se podría ver así, es una hipótesis o una idea que me surge al escucharlo a usted. Entonces, bueno, no sé si quiere responder o esperamos que... No, yo prefiero ir de una por una, porque si no después se me olvida, tengo mi mente ya un poco frágil. A ver, yo he puesto el acento en la guerra, la perpetuidad, entre comillas, de la guerra como un hecho más funcional a la sociedad hispana, hispano-criolla y de los indígenas aliados que están alrededor de estos fuertes, digamos, porque las hostilidades normalmente nacían desde los fuertes, desde el interés de los soldados. Estas racias esclavistas, estas racias de pillaje eran provocadas desde los fuertes, y de ahí venía también la reacción mapuche, y eso retroalimentaba, digamos, toda una situación de frontera hostil, ¿no? Pero evidentemente, y hay trabajos desde el clásico trabajo de Álvaro Jara en los años 60 hasta lo último Guillón Bocara, que ha trabajado su libro muy interesante porque lo titula de manera bien provocativa, digamos, Los Vencedores, y los vencedores serían los mapuches, digamos, ¿no? Y su lógica de los vencedores, porque finalmente los mapuches son un tipo de sociedad, digamos, que está en permanente apertura al otro, no una sociedad cerrada. El mundo mapuche desde el comienzo empezó a observar y a incorporar elementos de la cultura hispana. De hecho, a los pocos años del primer encuentro con los españoles, los indígenas ya tenían celadas con cuero, cascos parecidos a los gorriones españoles, hechos con cuero de vaca. Empezaron al caballo, lo adoptaron rápidamente, si el miedo al caballo, si que era el monstruo, el centauro, nada, digamos, ¿no? A los 2 días ya estaban montados arriba del caballo. Entonces, Álvaro Jara estudió mucho en la incorporación del otro español desde el punto de vista de las técnicas y la estrategia de guerra, el uso de la naturaleza, los pantanos, los bosques, para engañar, para vencer al español, etc., ¿no? Pero también la guerra empezó a formar parte, sin duda, tú tienes toda la razón, del desarrollo histórico de las sociedades mapuches, digamos, en la medida en que las guerras fueron también guerras de pillaje para ellos. Las autoridades indígenas empiezan a cambiar, digamos, la misma estructura del cacique, empieza a perder poder frente al llamado ulmen. El ulmen es el hombre rico, y el hombre rico empieza a tensionar y a ser mucho más poderoso que los caciques hereditarios, en la medida en que su riqueza es porque tiene más mujeres, porque produce más cosas, pero además porque tiene un rol de intercambio con el mundo español. Los mapuches empiezan a criar caballos, empiezan a ir a hacer expediciones al otro lado de los Andes, a capturar caballos que están criándose de forma salvaje en las pampas del Río de la Plata, capturan caballos, los traen hacia la Araucanía y se los cambian a los españoles, caballos que los van a utilizar los españoles para combatir el mismo. Se los cambian, ¿por qué? Por metal, por armas. Sí. Es un poco esquizofrénico el tema, ¿no? Pero en el fondo la lógica de la guerra implica todas estas contradicciones también, y van generando intereses comunes, y la sociedad mapuche va cambiando, la estructura del matrimonio mapuche también cambia en función de eso, con las mismas mujeres cautivas. La guerra empieza a ser también una forma de vida para la sociedad mapuche, sin duda. Sí, tienes toda la razón en ese punto. En fin, podríamos hablar mucho más de eso, pero es muy, muy interesante, sin duda. Perdón, que ahí estoy excluyendo también el rol de los jesuitas. Yo no he hablado porque no tenía tiempo, tenía más imágenes respecto a la acción misional jesuita, porque la acción misional jesuita está justamente interviniendo con su propia lógica jesuita, digamos, de acomodación, de aprendizaje del lenguaje, del mapungún, la alfabetización del mapungún, el castilla de catequesis, la acción del bautismo, el tipo de misión que establece, que es una misión que justamente con esta situación de tensión es una misión volante, una misión circular, que solamente va para aplicar el bautismo y alguna parte de catequesis, pero en el fondo el jesuita hace una acción misionera muy débil, pero hace una acción política muy importante, porque el jesuita va convenciendo a caciques de lograr acuerdos de paz. Los grandes acuerdos de paz
paz se constituyen con el gobernador en la medida en que los jesuitas van convenciendo a los caciques. En fin, entonces hay ahí una acción misionera y política que no hay que excluir en esta apertura del mapuche también al otro y su fruto para su beneficio personal. Un datito nomás, pequeño. Un misionero jesuita cuenta, yo estoy transcribiendo las cartas sanas del siglo XVII para publicarlas. Recuerdo un misionero jesuita que estaba una vez evangelizando a los indios mapuches, a una comunidad, y uno de los mapuches vio que tenía un cilicio en la pierna, digamos, porque se levantó la sotana, en fin, un cilicio apretado acá, que son los que para provocar dolor, desviación de los pecados, etc. No sé si saben la lógica del cilicio, digamos. Y el indígena se la pidió, que él quería usarlo. Y el jesuita fascinado, ¿no? Y le pasa el cilicio y se lo aprieta y el mapuche le duele. Pero el mapuche sí, y el jesuita le explica, esto es para expiar tus pecados, separar el cuerpo del espíritu, el cuerpo del templo del demonio, en fin, bla, 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 ¿no? Y al año siguiente, en estas misiones circulares, vuelve el jesuita a la misma comunidad y ve que el indígena anda con su cilicio, encarnado ahí, ya, en fin, la carne ahí, ¿ah? Y el jesuita escribe, y yo estaba fascinado, en fin, no usa esas palabras, digamos, no usa el lenguaje claro, estaba fascinado de ver este indígena que estaba usando esto. Pero el jesuita creía que lo usaba con su lógica. Pero después dice, me doy cuenta de que el indígena, no me acuerdo las palabras que usa, lo usaba como un elemento decorativo. Y lo usaba en beneficio digamos, como un elemento decorativo que generaba prestigio en su comunidad por el uso de ese artefacto decorativo en su cuerpo. Entonces, no tenía ninguna significación que le asignaba al jesuita ni nada de los cristianos, tenía una significación política local. Entonces, ese mapuche fagocitó al cristiano, digamos. Fagocitó la lógica cristiana en su propio beneficio local. Un nuevo ejemplo de esto que estamos hablando, digamos, en que medida la relación con el otro, tanto en la guerra como en la evangelización, en el fondo es utilizado para beneficiar el propio mundo mapuche, digamos. Y por eso el mundo mapuche es un mundo tan vital, y por eso se mantiene durante tan largo tiempo en esta autonomía, digamos. No solamente por su capacidad de resistencia militar, es por su capacidad también de fagocitar al español. Incluso en términos materiales, porque se los comían, digamos, usaban los cráneos para beber chicha, con una cosa ritual sobre todo de los grandes capitanes, los decapitaban, literalmente, los vaciaban el cerebro, en fin, y tomaban chicha, la chicha penetraba por una parte del cuello y salía por otro orificio para beber la valentía también, y se comían el corazón, en fin, es un canibalismo ritual, pero que tiende a comerse la valentía de los grandes capitanes españoles. De la Capitanía, General de Chile, si tuvo alguna incidencia o cambió la dinámica frontera y de guerra. Y mi otra pregunta es si no había ninguna relación con Buenos Aires y si la relación era muy limitada por, no sé, por temas geográficos o porque las élites se sentían más cercanas a los limeños que a los bonaerenses. No tengo mapita acá, a fines del siglo XVIII, el último tercio del siglo XVIII. Antes de eso, Buenos Aires era un puerto muy secundario, que solamente era importante en términos geopolíticos, como Chile, digamos, ¿no? Buenos Aires era importante porque estaba frente a Brasil, porque estaba frente a Portugal, porque había todo un tráfico ahí de contrabando que era importante controlar, y por eso ahí es un puerto militar, básicamente, ¿no? Y porque por Buenos Aires salía mucha plata de contrabando que venía desde Potosí. Recuas de mulas, que es terrible. Hay una sangría de piñas de plata que se llaman muy fuerte por el puerto de Buenos Aires, por eso es importante. Pero la comunicación de Chile con Buenos Aires casi, diría, no sé si nula, pero muy, muy limitada. Sí, con una parte del Río de la Plata, que es la zona de Tucumán. ¿Ah? Mendoza, Tucumán, al otro lado de Santiago, acá está Mendoza, y de ahí está Tucumán, Salta, Jujuy, y de ahí se llega al mundo andino y Potosí. Y toda esa zona es traficada regularmente. ¿Por qué? Porque circulan recuas de mulas que van para hacer el trabajo pesado en el Cerro Potosí, pero también que llevan la carne salada, el charqui, que llevan caballares y que traen de vuelta
yerba mate del Paraguay, que viene del Paraguay, que pasa también por esta misma ruta. Esta es una ruta muy importante, la ruta del otro lado de los Andes, que comunica Córdoba al Tucumán, es el punto nodal. De Córdoba al Tucumán sale la ruta que va a Buenos Aires, la ruta que sale hacia La Serena en Chile y la ruta que viene hacia el puerto de Valparaíso, ¿no? Córdoba al Tucumán articula todo. Entonces diría que por ahí está, si tenemos comunicación con el mundo del Río de la Plata, es esa. Estuvo muy interesante su conferencia, profesor, y pues ya entrándonos en lo de su propuesta de neofeudalismo y eso. Neofeudalismo. Pues Para que lo critica. pero entonces yo le quería preguntar, ¿por qué neofeudal? Si son siglo XVII, siglo XV, igual, pues siglo XVI, no está muy lejos del feudalismo, ¿no? Y entonces, ¿qué haría neo a eso feudal? O sea, el hecho de que fuera acá en América lo haría neo. ¿Y por qué feudal y no un término más, una conceptualización diferente? Ya que si queremos, digamos, hacer una academia más independiente y más frentera, no sé, pues tendría que postular sus propios conceptos. Y pues no sé, quería que me explicara mejor esto de pues autonomías regionales, porque si bien pues sí son entidades abstractas, el gobierno, el virreinato, los virreyes, entonces pues como que ¿qué justifica eso? O sea, la mentalidad, digamos, de los que mandan en esas tierras o qué. Eso sería. Yo creo que lo que quería mostrar acá es que hay una realidad, una configuración histórica que permite justamente que las élites locales tengan ciertos espacios de autonomía en relación al Estado central, basado en distintos elementos que yo he transmitido acá. ¿Por qué neo? ¿Por qué feudal? Bueno, yo creo que aquí hay rango, bueno, lo hago en parte para provocarlo, digamos, ¿no? Yo tampoco estoy muy convencido con eso, para nada. Pero es una provocación para estimular el diálogo, no siempre es necesario como mantener algo ahí fuerte. Para mantener despiertos a los estudiantes, por lo menos, así como, ay, pero ¿cómo el profesor? Que nada que ver lo que dice. Bueno, pero en parte hay algo ahí, porque en el fondo, en Historia de la Mentalidad, uno habla de procesos de larga duración, los sujetos que vienen a la conquista de América son sujetos que están en un proceso de transición hacia una cierta modernidad, un humanismo erasmista del siglo XVI, pero que en el fondo, en la base social de la cual provienen, el mundo rural, hispano-musulmán, es decir, durante 7 siglos la mayor parte de España, la península ibérica, fue musulmana, entonces esa gente tiene toda una representación también muy árabe de la sociedad, un cristianismo digamos bastante heterodoxo, pero también un mundo rural hispano de la Reconquista, que para mí es una conquista, no es reconquista, en fin, pero bueno, esa es otra discusión. Un mundo rural de la Reconquista donde justamente si uno se va en el tren, el típico tren que uno va cuando va a investigar a Sevilla, entre Madrid y Sevilla, uno por el camino va viendo castillos por todos lados. Bueno, esos castillos que van apareciendo en el campo es justamente a medida que iba avanzando la frontera con los musulmanes, se iban reconquistando esos territorios y se iban repartiendo la tierra. Y al que le tocaba la repartición, que era uno de estos beneméritos, estos que iban combatiendo, bueno, se construía su castillito y generaba ahí su espacio. Pero estamos hablando a fin del siglo XV. Sí, no estamos en plena época feudal, pero hay una concepción de la tierra, de la posesión, de la perpetuidad, del control, de la relación con el Estado, que es de muy antiguo régimen, que tiene esa reminiscencia feudal. Y yo mucho de eso lo estoy viendo acá, o lo percibo, lo huelo, digamos, ¿no? Y no yo, o sea, también yo no estoy inventando la pólvora, digamos, ¿no? Esto ha sido discutido y todo, yo estoy recuperando cierta discusión, digamos, que me es operativa para explicarme lo que pasa en los campos de Chile. Y neo porque, bueno, no estamos en la Europa feudal, estamos en América, entonces no es feudal. Es algo diferente, pero que tiene esta reminiscencia y que sin duda los actores que escriben y que defienden posición en esa época no están utilizando términos feudales,
pero están utilizando relaciones, perspectivas, interpretaciones que huelen a lo medieval. Pero yo no tengo la verdad, por supuesto. Los historiadores no tienen la verdad, los historiadores interpretan y dan opiniones más o menos sustentadas, pero no transmiten verdad en absoluto. Algunos creen que sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería sobre el tema ya puntualmente y la segunda un poco sobre la historiografía, la producción sobre historia colonial en Chile. La primera tiene que ver con, claro, o sea, generalmente uno, o pues la historia usted mismo lo expone, digamos el protagonismo de los mapuches, digamos en todo este proceso, pero a lo largo de su exposición, digamos, pensaba en la posibilidad, o no sé, como de otras comunidades indígenas, claro, no con el mismo protagonismo y digamos con la misma naturaleza o características, pero por ejemplo yo siempre, digamos, no tengo un acercamiento muy propio de Chile, pero sí he oído mucho, digamos, también la participación de comunidades como por ejemplo los tehuelches, ¿no? Que tienen cierta injerencia, y eso además me hacía pensar en el papel protagónico también de los jesuitas, ¿no? Que ya igual usted lo mencionó, y todo este proceso, en algunas etapas de ese proceso de esa presencia de los jesuitas, esa apropiación casi, pero apropiación entre comillas, y casi que inconsciente o hacia otros elementos diferentes a los de los propios jesuitas, ¿no? Que usted ya lo colocaba ahí. Pero pensaba un poco también en el papel de otras comunidades en ese conflicto o en esa guerra, porque por ejemplo los tehuelches, yo oigo mucho los argentinos que hablan, bueno, hay una tensión muy fuerte, digamos, historiográficamente ahí sobre historia colonial entre argentinos y chilenos a mi forma de ver, y ellos mencionan bastante la presencia de comunidades como los tehuelches. Y la segunda pregunta tiene que ver con la parte de historiografía, es decir, usted como investigador, digamos, del tema colonial, ¿cómo ha visto, digamos, esa producción en general de este tema y de este periodo en Chile en los últimos años, desde su experiencia? Quizás porque siempre es interesante ver cómo ha sido ese desarrollo y cómo usted ya dentro del círculo propiamente digamos, de la producción chilena en torno a estos temas, cómo ve si hay avances. Siempre a veces se habla de un facilismo entre algunos investigadores frente a este tema en Chile, por ejemplo, por cuestiones digamos, de fuentes, por cuestiones un poco del mismo proceso que históricamente ha desarrollado Chile en relación, o que desarrolló Chile en relación con este tema, ¿no? Y también en relación, pues obviamente con otros, siempre que yo creo que no es tan apropiado, pero pues también a veces en relación con otras ciudades, ¿no? Como Lima, la misma Nueva Granada, México. Entonces me parece interesante que nos compartiera un poco desde su experiencia, un poco también el tema de la producción historiográfica. Y también grandes preguntas. Bueno, ahí está el mapa con las rutas que les mencionaba adelante, la relación con Buenos Aires, pero en realidad como Córdoba el articulador, digamos, del ese tráfico, ¿no? Eso, un mapa. A ver, parto por la segunda pregunta. Yo creo que historiográficamente la historiografía actual sobre estos temas está marcado por el conflicto actual mapuche. Es decir, el mundo mapuche, como muchos otros mundos indígenas actuales, están marcados por la globalización, en el fondo, la globalización de las demandas, de las reivindicaciones. Están conectados los grupos indígenas. El mundo indígena canadiense ha influido mucho, digamos, y norteamericano ha influido muchos otros levantamientos reivindicativos, y el conflicto actual de ciertas zonas mapuches con el Estado chileno y con empresas forestales, etcétera, chilenas, es muy álgido. Y eso ha llevado a que la historiografía, pero una historiografía además abierta a otra disciplina, como la historiografía actualmente, digamos, la antropología histórica, todas estas miradas sobre el mundo mapuche en el pasado
están también, yo creo que tienen una tendencia a un cierto neo-indigenismo. Digo neo porque es un indigenismo globalizante en este contexto de la globalización, digamos, donde se generan ciertas perspectivas de lo políticamente correcto, que a veces conllevan falacia histórica. Yo no soy una persona que esté contra las reivindicaciones mapuche, ni mucho menos, pero en el fondo he escuchado muchas veces esta idea de que el mundo mapuche actual es un mundo que está recuperando la sociedad mapuche, saberes ancestrales, de los sabios y las machis, digamos, que traen estos conocimientos. Lo ancestral es como ahistórico, ¿no? Es como lo telúrico. Cuando son sociedades que llevan 5 siglos en contacto, fagocitando el español, aprendiendo, incorporándolo, todo esto que hemos estado conversando. Son guerras de expansión y en ese contexto hay una transformación radical del mundo mapuche también. Y después, insisto, viene todo lo que es el Estado republicano, la educación, etc. Entonces, yo creo que hay una tensión en la producción historiográfica actual entre una mirada que se hace parte de esta reivindicación actual y que por lo tanto apunta toda la interpretación histórica a generar el héroe mapuche y el malo español, que yo no digo que no sea así, digamos, simplemente digo que uno como historiador tiene que tratar de ser más profesional, lo que no significa que uno interprete subjetivamente, pero yo creo que hay, por ejemplo, un silenciamiento de obras como la de Guillaume Bocara, que es un antropólogo francés, y Chile es un país que es muy nacionalista a veces, malamente nacionalista, y yo he escuchado a historiadores importantes en Chile que descalifican porque, pero él es antropólogo primero y él es francés, no conoce la realidad chilena. Y es un libro espectacular, porque justamente un personaje viene afuera, que se metió, que vivió con las comunidades, que hizo un trabajo de archivo espectacular, y que además tiene la mirada antropológica. Y es una historia del pueblo mapuche donde hace interactuar con esa mirada antropológica el rol de los jesuitas, el rol de la guerra. Increíble, es un libro muy, muy bueno. Pero yo creo que soy el único que lo da a mis alumnos. Y eso que está traducido al castellano, fue publicado en el 2007 y muy poco citado. Eso por dar una breve respuesta respecto al momento historiográfico, digamos, ¿no? ¿Y la otra pregunta, la primera? Sobre los tehuelches. Ya, lo que pasa es que ahí estamos en el contexto de lo que Jimena Urbina llama la frontera de arriba. Es decir, los territorios al sur de la isla de Chiloé, no sé si se acuerdan del mapa, es decir, mucho más hacia el sur de Valdivia, de la isla de Chiloé, un territorio entre esa isla de Chiloé y el estrecho Magallanes, que es un territorio donde el Estado prácticamente no quiere colonizar, quiere estar atento, explorar, pero un territorio de muy difícil colonización. Y la acción colonizadora que se hace más bien de colonización cultural a partir de los jesuitas que se instalan en la isla de Chiloé. Entonces, todos esos indígenas, tehuelches, que son hacia la cordillera, digamos, del mundo, de ese mundo hacia la cordillera, pero todos los indios canoeros, de los canales del sur, son comunidades muy fragmentadas, de indios pescadores o cazadores. En el caso de la cordillera, los tehuelches cazan más bien el guanaco, pero que no son indígenas que oponen resistencia armada, no son rebeldes, son indígenas que están en el extremo del concepto del salvaje para el español y que solo interesan a los misioneros jesuitas. Y solo interesan a los traficantes esclavos en la medida que también capturan y son llevados también a partir de rebotan en la isla de Chiloé y de ahí son mandados como esclavos hacia el norte. Pero eso es más bien marginal. Entonces, yo creo que responden a otra lógica. Esa frontera de arriba responde a otra lógica que esta frontera de Arauco. Yo simplemente quisiera, me quedando vuelta al tema de las reformas borbónicas, porque me acuerdo que está en el libro uno de los libros que te dejé, yo trabajo en la jura de Carlos IV, en 1789, ¿sí? Hace ya. 1789, una fecha muy tardía, ¿no? La jura de Carlos IV es una jura real que fue muy importante en toda América, ¿no? Incluso en el Archivo de India hay un volumen especial con todos los informes de las juras que mandaron hacia allá. Yo creo que acá también debe haber sido una jura, porque es una transición al neoclasicismo también, en fin. Bueno,
para esa jura el embajador, que era un embajador, Ambrosio O'Higgins, que terminó siendo virrey del Perú, que era gobernador de Chile, un representante borbónico prototípico, trajo una serie de caciques desde el mundo mapuche, lo llevó a Santiago, lo hizo participar en la jura, mandó a hacer unas medallas que les colgó al cuello, delante de todo el público, y hizo que los indígenas, los caciques, juraran ante el estandarte real. Entonces, todo un conjunto simbólico que uno percibe hasta qué punto la lógica borbónica había penetrado en las relaciones políticas con el mundo de la Araucanía, que era impensable en el siglo XVII.